Eh, bueno, muchas gracias. Como lo comentó Adriana, soy la persona que está liderando toda la estrategia de turismo responsable y quiero iniciar esta presentación con una frase muy importante que nos da el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, y es que el turismo es un motor genuino de la solidaridad y del desarrollo, y aprovechemos plenamente su poder para unir a las personas y las comunidades, cumpliendo así el Código de Ética Mundial para el Turismo. De esta manera, el turismo puede seguir brindándonos mejores oportunidades y un desarrollo sostenible para millones de personas en el mundo. Y eso es muy importante iniciar recordando que el turismo responsable son aquellas acciones, aquellas actuaciones que hacemos a diario y que nos va a llevar al camino de la sostenibilidad y al camino realmente de la sustentabilidad de nuestros territorios. Dentro de la Organización Mundial de Turismo nos dice que para hablar de turismo responsable debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales: el social, el económico y el ambiental. Y desde estos enfoques, nosotros tenemos un contexto nacional que les queremos presentar, y estas cifras son del 2019-2020, suministradas por la Fiscalía y la Policía Nacional, en donde nos cuenta, primero, en la parte de arriba podemos evidenciar el delito de la EXNA. ¿Qué es la EXNA? Es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que más adelante la vamos a abordar. Aquí nos dice que se reportaron 885 denuncias en lo que va del 2021, y en lo que va del 2013 al 2020 se han reportado 721 denuncias por trata de personas. Este delito es el tercer delito, o más bien el tercer negocio ilícito más rentable del mundo, ¿sí? En donde más de 152.000 niñas, niños y adolescentes son víctimas en el mundo. También tenemos el tráfico ilícito de patrimonio cultural, en donde del 2019 al 2020 se hicieron 600 incautaciones. Este delito está en el quinto de los negocios ilícitos más rentables en el mundo. Luego venimos con el tráfico ilícito de fauna y flora, en donde podemos ver que es un número muy grande el tema de las capturas, incautaciones de flora y fauna. Y quiero recordarles también que este también hace parte del cuarto negocio ilícito más rentable en el mundo. Entonces, estos tres flagelos también suceden en el marco de contextos de viajes y turismo, y ya les vamos a contar cómo prevenirlo. Y también quiero contarles, en la última parte tenemos, y es que en la estrategia de Colombia Limpia, desde el 2015 que inicia esta estrategia, se han recogido más de 200 toneladas de residuos en lugares o en destinos turísticos. Entonces, ahí también es una oportunidad para ver cómo podemos actuar de manera cada vez más responsable con nuestros territorios. Asimismo, cuando realizamos estas acciones responsables, pues estamos llegando a los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí pueden ver algunos de los que directamente están asociados con las líneas estratégicas que les voy a contar. Como les contaba, tenemos primero el tema de prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y asimismo estamos previniendo delitos conexos como la trata de personas y el tráfico de migrantes. Desde el Código Nacional de Turismo nos habla que la explotación de seres humanos en general y en cualquiera de sus formas, pero en especial cuando afecta a niñas, niños y adolescentes de manera de explotación sexual, está vulnerando todos los objetivos fundamentales del turismo. ¿Y por qué dice esto? Porque nosotros en nuestra Constitución tenemos en el artículo 52 que el turismo es un derecho, y asimismo promovemos el turismo como un goce y disfrute. Y no podemos asociar un delito y una problemática como la explotación de seres humanos en cualquiera de sus formas a este derecho, ¿sí? Por eso, esta es la oportunidad, y desde el pasado 23 de septiembre lo reiterábamos en un evento que se hizo en prevención de la EXNA, y es que el turismo sexual no existe, ¿sí? No podemos hablar que el turismo sexual es un servicio o hace parte del turismo. No, esto realmente es un delito en el cual debemos seguir trabajando para su prevención.
Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la expa? Entonces yo quiero contarles que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes es la comercialización de estas niñas con fines sexuales, ¿sí? Es cuando se utiliza las niñas, niños y adolescentes como si fuera una mercancía que se puede comprar y vender. Y algo muy importante y es que este delito también se da cuando una persona tiene la intención de comprar o otra persona tiene la intención de ofrecer o vender niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual. ¿Y cómo se presenta esto en los viajes, en contextos de viajes y turismo? Entonces, cuando hay prestadores de servicios turísticos que facilitan esos escenarios de explotación. Un ejemplo, desafortunadamente, si no tenemos un protocolo de ingreso desde la recepción, en donde solicitamos registro civil, tarjeta de identidad y demás documentos que me van a dar claridad de la relación que tiene la niña ni adolescente con la persona adulta, pues si no tengo esos protocolos y los llego a omitir, puedo estar facilitando este delito. Sí, puedo estar dando el ingreso a una persona y con una niña o niño que puede llegar a ser víctima de la explotación. Otros son cuando los prestadores turísticos son los que ofrecen el delito como un servicio. Y desafortunadamente sí, hemos visto casos en donde se ofrece directa o indirectamente el turismo sexual, que recordemos que no existe y es un delito, y por esto pues se acarrean sanciones monetarias, carcelarias e incluso la extinción de dominio de los bienes. Otra forma de cómo se presenta es cuando los prestadores, bueno, como lo decía, no solamente omiten los protocolos o no los tienen, pero también es cuando realmente nos acallamos y no denunciamos lo que está sucediendo. Cualquier persona puede llegar a ser víctima de este delito. Entonces, lo importante es prevenir, contar con los protocolos y asimismo denunciarlo. Voy a hablar brevemente de algunos mitos que se dan con relación al delito en el marco de los viajes y turismo. Muchas veces pensamos que estas niñas, niños y adolescentes están trabajando en la prostitución y es súper importante que tengamos en cuenta que la prostitución infantil no existe. Realmente es un delito y hablamos es de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. A veces pensamos que no están amarradas, que lo hacen de manera voluntaria, pero realmente hay unas cadenas invisibles que son factores que realmente limitan a la niña, niño, adolescente a salir de esa explotación. A veces se piensa que esto solo pasa en los países pobres o en ciudades pobres. Realmente no, esto pasa en todo el mundo y realmente esto es un delito que es transnacional, que hay organizaciones, fundaciones e incluso desde todos los ministerios de turismo de Latinoamérica estamos unidos para prevenir este flagelo y promover las buenas prácticas para evitarlo. A veces decimos que denunciar no sirve y hemos asistido a muchos territorios donde nos dicen ya no estamos denunciando, pero no pasa nada. Realmente sí sucede algo, porque es que este delito es tan delicado que el proceso de investigación es un poco demorado, pero sí sirve denunciar. Denuncien las personas que ustedes ven que están ofreciendo el delito, las niñas, niños y adolescentes que están en riesgo, denuncien cualquier anormalidad que sucede en sus territorios. A veces en varios territorios encontramos estas frases y es que esto es normal acá, esto es aquí como cultural. No. Desde el viceministerio estamos convencidas y convencidos de que esto no es normal, esto no es cultura y que realmente es un flagelo que debemos empezar a desnormalizar, ¿sí? Porque lo hemos normalizado. A veces pensamos que como es un niño, pues no le va a pasar y pues desafortunadamente las niñas sí son la mayor víctima de este delito. Sin embargo, los niños también lo son y por eso no debemos escatimar todos los protocolos cuando es un niño o una niña. Lo que les comentaba, a veces se ofrece como un servicio, como turismo sexual y no, debemos reiterar que esto no es un servicio.
Pensamos que el delito solo lo cometen los extranjeros y no, desafortunadamente, eh, cada turista, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros somos potenciales turistas y cuando viajamos en calidad de anonimato, pues también podemos incurrir en muchos delitos y en muchos flagelos. Entonces, también hay turistas con nacionales que al viajar a una ciudad a otra, a un municipio a otro, pueden estar siendo victimarios y agresores de niñas, niños y adolescentes. A veces decimos, solamente los explotadores son pedófilos y desconocidos. Y desafortunadamente también muchos hoteles, casas, fincas y apartamentos que rentan nos han nombrado que hay mamás y papás que llevan a sus niñas y sus niños con fines de explotación sexual. Entonces ahí es donde debemos tener esos ojos en todas partes para poder prevenir que en la noche una niña o niño sea trasladada a otra habitación y entregada a un agresor sexual. ¿Las víctimas siempre son las más pobres? No, realmente cualquier niña, niño, adolescente puede ser víctima de este delito. Y esto es aquí que más adelante lo va a tocar, esto lo habla mucho nuestro curso virtual de Todos Unidos contra la EXNA en Viajes y Turismo, en donde nos explica qué factores hace más una población más predisponente y precipitante a este delito. Y este es algo que también lo hemos escuchado y es que dicen, eso solamente pasa en tierra caliente, porque por cómo ellas se visten, por lo que no sé, no, nada tiene excusa, esto no es normal, no podemos normalizarlo y tenemos que reconocer que es un delito. Y bueno, aquí tenemos herramientas para ustedes, para que ustedes empiecen a reconocer más este delito. Y es este curso virtual que es gratuito, permanente y certificable, en donde ustedes pueden empezar a formarse en prevención del delito de la EXNA. Este curso tiene realmente tiene una serie de módulos en donde explican cuáles son los factores predisponentes y precipitantes en realmente cómo se reconoce y se diferencia el delito de otras violencias sexuales y cómo desde el actuar, desde agencias de viajes, hospedajes y demás prestadores, pues podemos aportar a prevenir este flagelo. Otra herramienta que tenemos para prevenir este delito es la campaña de promoción Ojos en todas partes. Es una campaña preventiva que me permite a mí tener esos ojos en cada rincón, ya sea virtual o físico de mi establecimiento, para que realmente empecemos a sensibilizar a los turistas, a informarlos de que tenemos cero tolerancia con el delito. ¿Y por qué ojos en todas partes? La exna es un delito muy complejo, incluso muchas veces es invisible y por eso es poco denunciable. Entonces, por eso es que tenemos que tener esa sensibilidad y esos ojos en todas partes para poder identificarlo. No se presenta siempre de la misma forma, siempre no como se presenta en Bogotá, no se presenta en La Guajira y no se presenta en San Andrés. Entonces, por eso es que tenemos que reconocer qué pasa alrededor de donde yo estoy para saber cómo puedo prevenirlo de manera más efectiva. Se evidencia que los explotadores reconocen los filtros de seguridad y sí, como les decía, antes veíamos al explotador caminando con la víctima de su mano y ahora son las progenitoras y los progenitores quienes trasladan a sus propias hijas con fines de explotación sexual. Entonces empiezan a haber una cantidad de modalidades importantes que debemos prevenir. Y otra cosa muy importante y es que tenemos que comprender que la EXNA, pues no solamente se comete el delito, como les decía inicialmente, cuando hay una víctima, sino cuando hay un ofrecimiento, ¿sí? O cuando incluso la imagen o representación de la niña o niño está siendo agredida sexualmente, ya sea por imágenes, videos y demás, que hemos encontrado también que turistas vienen a recoger imágenes, videos de niñas y niños que están siendo explotadas sexualmente. Y reconozcamos estos tipos de explotadores para poder prevenirlo. Entonces tenemos un agresor, quien es el que paga por acceder a una niña, niño, adolescente. Tenemos un explotador proxeneta, quien es el que ofrece
capta, traslada o entrega esta niña, niño, adolescente. Y no queremos que un prestador de servicios turísticos sea el que ofrezca esto como un servicio, ¿sí? O que uno de nuestros portadores con Registro Nacional de Turismo esté trasladando a una niña, niño, adolescente con estos fines. Tampoco, bueno, tenemos también nuestros explotadores intermediarios y esto aquí es súper importante, no facilitar el contacto, ¿sí? Ni facilitar los escenarios de explotación. Cuando hablamos del contacto, y es que ahí es donde yo tengo que recurrir a proteger y a blindar mi cadena de valor, porque yo no puedo em, indicar o contratar una persona que sea un guía o un transportador o alguien que esté en contacto o facilite ese contacto entre el turista que se está hospedando conmigo o al que yo le estoy vendiendo el viaje con una red de explotadores, ¿sí? Entonces ahí es donde dentro del código de conducta tenemos uno de los puntos y es que toda mi cadena de valor debe saber que soy cero tolerante con la explotación sexual para que ellos tampoco se involucren en esto. Y el tema de los escenarios es que yo no sea parte de este delito y que ni mi hotel, ni mi hostal, ni mi casa turística, ni mi finca turística sea parte de ese escenario de explotación. Y esto, ¿cómo lo hago? Pues teniendo unos protocolos adecuados, haciendo vigilancia y control del lugar y demás. ¿Qué más tenemos? Unos explotadores ocasionales y concurrentes. Los explotadores ocasionales, según ECPAC Internacional, nos dice que son los mayores victimarios y son quienes no viajan con la intención de explotar o abusar sexualmente de una niña, pero que sí encuentran en ese lugar de destino una oferta. Entonces aquí es donde tenemos que cuidar que nuestra cadena de valor, que nuestros prestadores no sean quienes estén ofreciendo estas actividades delincuenciales. También hay explotadores concurrentes y quienes sí planean su viaje con fines de explotación sexual. Y sí hay agencias que han contado y verbalizado que han denunciado números de WhatsApp, perfiles de Facebook y demás personas que pues solicitan viajes en donde puedan acceder a una niña, niño, adolescente. Entonces, todos estos medios con los cuales se comunican con nosotros y en los que exponen un caso de un presunto caso de explotación sexual, pues debemos denunciarlo. Tenemos más herramientas para ustedes y son el manual de buenas prácticas, que también lo encuentran en nuestra página web, en donde está todo un marco normativo, un marco conceptual y nos explica cómo tener buenas prácticas desde el rol que desarrollamos como prestadores turísticos. Y también recuerden que tenemos el código de conducta, que son 11 puntos que debemos cumplir y que realmente el estar aquí presente, el asistir a las asistencias técnicas, el capacitarse, el que todo su equipo de trabajo haya realizado el curso virtual de prevención de la ESNA, ustedes están cumpliendo con ese código de conducta. El que tengan la campaña de ojos en todas partes expuestos, ya sea en su página web, en su recepción, el código de conducta expuesto, ya están cumpliendo con este código y es súper importante que lo hagan si tal vez ya todavía les falte algún puntico. Cuando ustedes realizan todo esto, todo lo anterior que les conté de prevención, ustedes están cumpliendo con todo este marco legal, ¿sí? Un marco internacional y un marco nacional. En específico, la ley 1336 del 2009, que es la que nos habla de estas acciones, que si yo llego como empresa, como organización, a verme involucrado en un caso de explotación sexual, pues no solamente voy a tener una multa monetaria, carcelaria, sino que también mi bien puede entrar en un proceso de extinción de dominio, porque este delito es un delito de lesa humanidad y es un delito que requiere reparar víctimas. Entonces, por eso es que desde Turismo Responsable, desde el Viceministerio, estamos promoviendo la prevención para que ustedes como prestadores se blinden de este delito. Y tenemos la resolución 3840 del 2009, que es en donde están esos 11 puntos del Código de Conducta. Esos 11 puntos que ustedes tienen que adherir y cumplir de manera permanente.
Bueno, otro tema de los que tenemos, como les comentaba anteriormente en las cifras, es la prevención del tráfico ilegal de flora y fauna en contextos de viajes y turismo. Como bien lo sabemos, Colombia es un país megadiverso, ¿sí? Y esa megadiversidad en fauna, en flora, en parques, en bosques, ha generado un patrimonio natural, ¿sí? Ese patrimonio natural desafortunadamente se está deteriorando debido a la pérdida de esa biodiversidad. Y esa pérdida, lastimosamente, es gracias al tráfico ilegal de especies que se castiga, como lo podemos ver, con una multa también. ¿Y qué pasa con el turismo? Esta frase la tomé de Paula Ruiz, que es una fotógrafa ambientalista y animalista, en donde decía, bueno, desde el turismo nos tenemos que empezar a poner la camiseta de prevención y saber qué está pasando con la fauna y la flora del contexto donde yo me desarrollo. Pero entonces ustedes se van a preguntar cómo se presenta este delito en contextos de viajes y turismo. Entonces, cuando los prestadores o los actores asociados al turismo están ofreciendo flora y fauna como si fuera una mercancía. Recuerden que siendo del patrimonio natural, yo no puedo ofrecer un animal que en este caso, en muchos casos que hemos revisado, han sido caballitos de mar, estrellas de mar, un mono, una araña, una rana o también una orquídea y muchas plantas que pues le han otorgado culturalmente una categoría como plantas medicinales, pero pues realmente no, hacen parte del patrimonio, hacen parte de lo que debemos proteger y no podemos ofrecerlo como mercancía. También pasa cuando un turista no está informado de que no debe comprar flora y fauna como si fuera una mercancía. Y ahí es donde entra nuestra labor de informar a los turistas de que esto es un delito. Cuando los prestadores de servicios turísticos facilitan el acceso, entonces a veces dicen, no, pero yo no los estoy ofreciendo, pero sí los estoy llevando a un sitio donde están cometiendo este delito y ahí estoy facilitando que se presente el delito porque yo soy quien los está transportando o soy yo quien les está dirigiendo o les estoy recomendando ir a un sitio donde sé que está sucediendo este flagelo. Y otro muy importante y es cuando compramos estas especies para mantenerlas en nuestros sitios de trabajo o venderlas como platos típicos. Y si ha pasado que de pronto por pensar que mi casa, mi finca turística o mi hotel se ve más lindo con unas guacamayas o con unos ciertos animales, pues los tengo ahí prácticamente en cautiverio o cuando estoy ofreciendo platos como típicos, pero que realmente estoy afectando el ecosistema al extraer estos seres vivos. ¿Y qué es lo importante? Y es las buenas prácticas, ¿sí? Reconocemos que hay muchos prestadores que cuentan con políticas de prevención del tráfico ilícito de flora y fauna y que informan sobre lo importante que es protegerla. Entonces, esto es una invitación a que también nos pensemos cómo desde nuestro ejercicio turístico podemos incentivar las políticas y hablar de la cero tolerancia con este flagelo porque desde ahí estamos previniendo un delito y protegiendo nuestro patrimonio que es diverso y que muchas personas visitan y nos visitan por el avistamiento de aves, por toda la vegetación, la flora, la fauna que tenemos tan diversa. Entonces no podemos perderlo porque hace parte de esa economía turística que podemos ofrecer. ¿Y qué podemos implementar? Básicamente, no comprar, decirle a los turistas que no debemos comprar animales y plantas en ningún sitio ni adquirir especies exóticas como animales de compañía. No comprar recuerdos o artesanías que estén fabricados con caparazones, con pieles o partes de animales, porque pues también de ahí, de dónde vienen estos elementos, pues de nuestra flora y fauna y cumplir con la normatividad legal vigente respecto al tráfico ilegal de especies.
¿sí? Que es súper importante que tengamos en cuenta que esto es un delito que puede causar también multas monetarias y privación de la libertad. Entonces, si tenemos un turista informado, pues el turista no va a incurrir en este delito y tampoco pues va a ser afectado o amonestado por cometerlo. Otro de las líneas de trabajo que tenemos es la prevención del tráfico ilegal del patrimonio cultural. Entonces, es muy importante saber qué es el patrimonio cultural, ¿sí? Tenemos los paisajes culturales que, pues, evidentemente es la historia y todos esos lugares que cuentan con una memoria histórica. Tenemos el patrimonio cultural inmaterial, perdón, que son esas lenguas, esas artes, esos días festivos por los que nos visitan, toda esa culinaria, gastronomía que nosotros también podemos ofrecer. Y tenemos el patrimonio cultural material, ¿sí? El material inmueble son aquellas arquitecturas, aquellas obras de ingeniería, todo lo que de estructura que podemos ofrecer a las personas, como por ejemplo los pueblos patrimonio. Y aquí me voy a basar en el patrimonio cultural material mueble, que son todos esos elementos artísticos, utilitarios, arqueológicos, de documentos, todos estos bienes muebles que se pueden movilizar de manera muy fácil en muchos casos. Entonces, profundicemos en qué es el patrimonio cultural mueble. Entonces, es ese conjunto de bienes que realmente la sociedad misma es la que los ha calculado como invaluables, porque tienen realmente una historia, una memoria, una identidad, son relevantes por cómo fueron realizados, por su estructura y el arte. Este patrimonio se divide en varias tipos. Entonces aquí podemos ver que tenemos el arqueológico, ¿sí? Que es ese arte, esas cerámicas que tenemos, patrimonio documental y archivístico, ¿sí? Que son esos documentos históricos que se han firmado, que realmente traen mucha historia. El patrimonio en espacio público, que cada uno de nuestros territorios lo tiene, un patrimonio documental bibliográfico, uno artístico, que son esas obras de arte, un paleontológico, que es súper importante, que son los fósiles que se han encontrado, y un patrimonio utilitario, que es todo esto que ha trascendido a la historia, que son aquellos muebles, aquellos escudos, todo el mobiliario que se ha recuperado de la antigüedad y que pues en los museos nos cuentan una historia, ¿cierto? Ese es el patrimonio cultural mueble que debemos proteger. ¿Y por qué? Porque podemos evidenciar que hay saqueos, hay robo de este patrimonio que no va a llegar a los museos, que no va a llegar al turista, que el turista no va a poder ver si llegamos a permitir que se dé este delito, ¿sí? ¿Y cómo se da este delito? Realmente el tráfico ilegal es cuando suceden varias cosas. Uno es cuando hay una transferencia de bienes, ¿sí? Cuando yo creo que este bien me pertenece y lo transfiero a otra persona o a otra, o de generación en generación, limitando o realmente, pues, no permitiendo que las demás personas lo vean y lo aprecien como, sí, como lo que es su patrimonio cultural, cuando realmente yo retengo esos bienes en mi casa y los uso como si fueran decoración, como si fueran parte del paisaje y realmente pues deben estar en un lugar como son los museos. ¿Y cómo se presentan esta pérdida del patrimonio? Entonces, sí hay robos de lugares públicos y privados de estos objetos, hay excavaciones ilícitas y lo hemos podido ver en los cambios geográficos que dejan esas excavaciones ilegales que suceden en varios países. La exploración realmente
perdón, la exportación e importación de estos bienes culturales. Y aquí es donde tenemos que prevenir que nosotros o nuestros turistas sean quienes estén realmente llevando todo nuestro patrimonio cultural mueble. Y cuando se hace una transferencia ilegal, ¿sí? Entonces aquí cuando hablamos de transferencia ilegal es la venta y compra, ¿sí? El intercambio, la donación de estos bienes. Entonces, en este flagelo, aquí podemos ver un mapa muy interesante en donde Colombia es un país de salida, ¿sí? Es un país donde sale mucho patrimonio, ¿no? Donde realmente se evidencia que hay un tráfico ilegal de este patrimonio muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos prevenirlo? Pues debemos prevenirlo y hay muchos retos y es prevenir que sean vendidos como si fueran mercancías, prevenir que realmente sean extraídos del país como si fueran hallazgos propios, porque realmente estos no son hallazgos propios, sino son hallazgos de elementos que pertenecen a la nación. Y por eso queremos también como socializar algo muy importante y es esta campaña del Ministerio de Cultura, en donde dice que somos guardianes del patrimonio, en donde hay elementos que no tienen precio, como les decía, son invaluables porque para la nación tienen un precio enorme en temas de historia, en temas de realmente de contar de generación en generación lo que ha vivido el país. Y cómo desde el turismo podemos aportar a la prevención de este delito, cuidando los bienes muebles que hacen parte de nuestros pueblos patrimonios de la nación y de cada uno de los territorios que estamos los prestadores de servicios turísticos. Respetar, promover, reconocer la importancia del patrimonio inmaterial de la nación, ¿sí? Entonces, velando por su preservación, por su diversidad, realmente cuidando cada uno de estos elementos. Promover y cuidar y respetar el paisaje cultural de la nación, ¿sí? No facilitar la venta, compra o intercambio de bienes patrimoniales, ¿sí? Y eso hace parte de las buenas prácticas en donde yo como prestador no puedo, y esto lo he repetido mucho, pero vale la pena, y es, no puedo indicarle a alguien que vaya a un sitio donde estén vendiendo nuestro patrimonio. No puedo realmente facilitarle el acceso a estos lugares a los turistas y debo informarle al turista que esto no está permitido en nuestro país e incluso en ningún lugar del mundo porque el cuidar los patrimonios culturales pues nos hace ser quien somos. Em, y cómo también podemos hacerlo, sensibilizar y capacitar a todos los actores asociados al turismo. Entonces, esto no solamente es para nosotros como prestadores, sino también, repito, para nuestra cadena de valor, quienes hacen parte clave del traslado, de la guianza, de llevar a los turistas a lugares donde realmente son mágicos y que no, pues, lleguen a ser parte de este flagelo. Y por último, y no menos importante, tenemos nuestra línea de acción que es Colombia Limpia, que yo creo que ustedes la han escuchado. Colombia Limpia es una línea de acción que trabaja el manejo de residuos sólidos, economía circular y sostenibilidad. ¿Qué hacemos en Colombia Limpia? Pues trabajamos de la mano con la política pública, sí, que ustedes ya tal vez conozcan. Y lo que hacemos es promover la conciencia ambiental de todos los actores asociados al turismo frente a su responsabilidad en el impacto que se genera en las actividades turísticas. Porque si bien hay un impacto positivo de que venga el turista en temas económicos, en temas ambientales a veces hay un impacto negativo, es donde desafortunadamente el turista deja sus residuos sólidos en, en los destinos que visita, ¿sí? O tal vez olvidar recoger esos residuos que deja en la mesa del restaurante que queda frente a la playa y el viento se lo lleva y pues esto está generando una problemática ambiental bastante grave. Entonces, ¿qué problemáticas hay asociadas a este mal manejo de residuos?
El deterioro del paisaje. Desafortunadamente hemos encontrado muchos destinos turísticos que han sido altamente impactados por los residuos sólidos que dejan los turistas, ¿sí? Entonces son lugares y destinos que desafortunadamente a veces no se pueden visitar, se cierran o incluso ni siquiera se alcanzan a inaugurar debido a la cantidad de basura que dejan ahí muchas personas. Entonces, esto es súper importante. El deterioro en la capa de ozono, ¿sí? A veces nos encontramos con territorios que dicen ha cambiado el turismo porque también ha cambiado el clima, realmente se ha afectado mucho el tema de lluvias, de sol. Entonces, este mal manejo de residuos se asocia mucho a ese deterioro en la capa de ozono. La disminución de la diversidad biológica, ¿sí? Y como les decía, Colombia siendo un país megadiverso, en donde muchos turistas nos visitan por nuestro turismo de naturaleza, por todas las actividades que se hacen en el marco de la flora y fauna, pues desafortunadamente el mal manejo de estos residuos hacen y han realmente impactado en la diversidad biológica, donde hemos visto que hay animales o fauna marina que muere por causa de bolsas plásticas, de que se enredan en latas, bueno, en una cantidad de residuos que se dejan desafortunadamente, que se dejan llegar hasta el mar. También, pues hemos tenido mucha pérdida en los ecosistemas cuando realmente hay tanto impacto del turista y no se está sensibilizando a los turistas para que se lleven consigo mismo los residuos o realmente los arrojen en los lugares que deben ser. También hemos tenido una problemática de la contaminación de la tierra, el agua y el aire, ¿sí? Y hemos tenido también comunidades que se han visto impactadas de manera negativa por estos residuos que se dejan por la actividad turística. Entonces, esta pues son unas grandes problemáticas que podemos mitigar, que podemos realmente prevenir realizando buenas prácticas. Y por eso el programa de Colombia Limpia tiene varias ramas. Uno es la identificación de necesidades de lo que está sucediendo en cada uno de los territorios turísticos, la articulación con la política de sostenibilidad, porque claramente cada acción responsable, cada actuación responsable que nosotros realicemos nos está llevando al camino de la sostenibilidad. Tenemos una articulación con actores públicos y privados en donde nos ha permitido llegar a muchos destinos con muchas personas, no solamente del sector turístico, sino que también son proveedores de ese consumo turístico. Entonces, estos actores nos han permitido contar con más personas voluntarias que se unen a estas jornadas de recolección, a estas jornadas de capacitación y sensibilización para que todos los actores de la cadena de valor turística sepan qué hacer con sus residuos, cómo prevenir que realmente estos territorios sean impactados por los residuos, pero sobre todo promover las buenas prácticas con relación al manejo de residuos. Y hablando un poco de esas herramientas y esas actividades que generamos desde Colombia Limpia, y es algo muy importante, que son las capacitaciones. Estas capacitaciones las estamos realizando, realizamos la primera en el mes de junio de Comercio Justo. Entonces son capacitaciones, como les decía anteriormente, gratuitas, certificadas con personas expertas en temas tan importantes como son la economía circular en el contexto de viajes y turismo, ética, derechos y deberes del turismo, criterios de sostenibilidad turística desde el escenario comercial. Entonces, aquí la invitación es a que se unan a estas capacitaciones que realizamos desde la estrategia de turismo responsable, que cada uno de sus trabajadores y trabajadoras también lo realicen porque es muy importante tener personas formadas y con habilidades en economía circular, en sostenibilidad y responsabilidad para asimismo impactar de beneficio al territorio. También
dentro de todo nuestro programa de Colombia Limpia contamos con las jornadas de recolección de residuos. Y esto es una súper invitación, ustedes que son prestadores de servicios turísticos, entidades y demás, a que se unan a nuestras jornadas de recolección. Estas jornadas se hacen de manera voluntaria con todos los actores que quieran participar. En estas imágenes podemos evidenciar la participación de colegios amigos del turismo, guardianes del turismo de la Policía Nacional, militares, equipos de recicladores, gremios de prestadores turísticos, turistas incluso se unen a estas jornadas de recolección. Y es allí vamos y en una jornada de mediodía no solamente sensibilizamos a las personas que van a participar sobre el correcto manejo de residuos, sino que también les damos la oportunidad de que conozcan a los recicladores que están en su territorio para que dispongan estos residuos a estos gremios de recicladores que ya están organizados y que incluso pertenecen a muchas redes como la red Reciclo. ¿Qué pasa con esto? Que estos materiales que se reciclan se convierten en nuevas herramientas y nuevas acciones. Un ejemplo es algo que está sucediendo con varios prestadores de Bolívar que se han unido, han reciclado y con ese reciclaje junto con Nestlé van a hacer un puerto en plástico donde pues realmente hay harto hay pues, varios turistas que visitan estos sitios con el fin de generar o de vincularse a ejercicios como el CAI, como es- a ejercicios subacuáticos. Entonces, todo esto que se realizan desde las zonas de recolección, desde las iniciativas de los prestadores en sus territorios, pues puede trascender a beneficiar también el turismo en el territorio. Y aquí dejo unas jornadas que tenemos en unas fechas ya establecidas para que si ustedes están en estos sitios, pues se unan. Siempre iniciamos a las 8 de la mañana. Vamos a estar en Villa de Leyva, en el desierto, en San Carlos, vamos a estar en el Sendero, en Carmen del Viboral vamos a estar en el Mirador, en Salento vamos a estar en la entrada al municipio. Y en Bogotá no tenemos todavía el sitio, pero les vamos a comunicar para que ustedes y todas sus trabajadores, trabajadoras y que hagan parte de la cadena de valor, pues también puedan sumarse a este ejercicio que es darle un poco a esos territorios con los que tanto nos beneficiamos. ¿Qué es lo que hemos logrado con todas estas estrategias? El mejoramiento de ese paisaje turístico. Es muy agradable y hay una tendencia turística y es que los turistas buscan lugares limpios, ¿sí? Con todo este efecto pandémico, pues el tema de que un sitio esté limpio es un sitio seguro. Entonces, eso es lo que queremos inspirar. Una comunidad turística comprometida con el territorio ustedes no se imaginan la cantidad de turistas que participan de manera voluntaria, que dejan de hacer su acción de pronto de comprar o de estar en algún tour. Se salen un momentico de esto para recoger la basura que se está recolectando, para poder sensibilizarse. Ha sido algo de harto impacto. Prestadores de servicios turísticos capacitados. Es muy positivo ver que entre los gremios, las secretarías de turismo y demás se apropian tanto de estas campañas y estos ejercicios de turismo responsable que las están replicando de manera autónoma. Entonces podemos ver en redes sociales si buscamos el hashtag de Colombia Limpia, todas las actividades que se hacen en el marco de la campaña de manera autónoma, ver a los prestadores de servicios turísticos apropiados de la campaña, pues es algo significativo. Si ustedes se preguntarán, bueno, ¿dónde consigo toda esta información de las nuevas capacitaciones que van a venir, de las jornadas? Entonces las podemos encontrar en las noticias de la página del ministerio. Ahorita ya finalizando este mes van a encontrar que se abren las inscripciones para las nuevas jornadas de capacitación y sensibilización en el marco del programa de Colombia Limpia. Entonces, súper bienvenidas y bienvenidos para que se inscriban y puedan participar. Les agradezco mucho el tiempo, el espacio